estoy muy contento de recibir a la doctora Araceli Mata Contreras. Soy nacida en la ciudad de Puebla. Estudié en la Universidad Veracruzana la carrera de Sociología, pero había estudiado antes en la UV inglés porque yo quería dar clases. Entonces encontré esa forma de poder dar clases estudiando inglés. Ya posteriormente, cuando llego al doctorado en educación, me invitan a participar a un congreso en la ciudad de Puebla sobre neuroeducación. Entonces es un área que me empieza a interesar muchísimo. Pues es cuando tengo la oportunidad de estudiar neuropsicología clínica, después estudié otra maestría en inteligencia emocional, otra en pedagogía y psicopedagogía clínica. De momento no recuerdo qué otra, pero bueno, estoy estudiando ya la 7ª maestría, pero bueno, eso complementa precisamente mucho de lo que a mí me interesaba para la neurociencia aplicada a la educación. Publicamos un libro en el año 2018, de hecho es el primer libro que se publica en neuroeducación en México. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Charlando con. Bien, pues en este espacio hemos platicado con varias personalidades del mundo radiofónico, del medio del espectáculo, pero hoy también vamos a charlar en este episodio con una doctora, amiga mía, y que tiene que ver con un área académica, como es la educación, y la verdad estoy muy contento de recibir a la doctora Araceli Mata Contreras, a quien les presento, que estoy seguro que ya muchos de ustedes la han de seguir en sus podcasts. Ella es licenciada en sociología, maestra en neuropsicología clínica, maestra en estudios humanísticos y doctora en educación, además de una amplia trayectoria en el mundo de la docencia y por supuesto también ahora incursionando, bueno, no ahora, ya lleva también gran experiencia en medios de comunicación como es la radio, como son los podcasts, en su página de YouTube y por supuesto también en su página de Facebook, y obviamente imagino, ahorita ella nos va a sacar de dudas, que también sus servicios clínicos de manera particular. La verdad es un placer recibirte, Araceli. Gracias por haber aceptado la invitación y por hacer un intervalo allí en tus actividades para podernos conceder esta charla en este día. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, ¿no? Muchas gracias a ti por haberme invitado. Seguramente será muy grato platicar contigo. Bueno, pues Araceli, me gustaría empezar desde el principio. ¿Oriunda de acá de Córdoba o de dónde? Soy de Puebla, soy De nacida en la Puebla. ciudad de Puebla, ¿De pero Puebla, ya tengo Puebla? muchos ¿Puebla de años Los viviendo Ángeles? acá. Sí, exactamente. ¿Y allá haces tus estudios? No, fíjate que, bueno, yo estudiaba, bueno, más bien me trajeron a vivir acá porque mi papá era de Puebla, mi mamá es de aquí de Veracruz. Me trajeron a vivir, pues, como a los 11 años más o menos, y posteriormente yo me regreso a la ciudad de Puebla a los 14 años a estudiar en la normal. Estudié Sí. ahí el bachillerato pedagógico, estaba estudiando mi licenciatura, pero por situaciones personales decido a los 18 años pues de abandonar mi carrera para venirme y ponerme a trabajar. Entonces, pues mis estudios básicamente a nivel profesional ya los realizo aquí en Veracruz. En Veracruz. ¿En dónde estudias? Bueno, yo estudio tiempo después de que yo Ujú, me regreso y abandono la normal, estudiaba para maestra de primaria ujú, porque siempre quise ser maestra. ujú, Estudié en la Universidad Veracruzana la carrera de Sociología, pero había ujú, estudiado antes en la UV inglés porque yo quería dar clases. Entonces encontré esa forma de poder dar clases estudiando inglés y a los 21 años empiezo a dar clases de inglés y ya posteriormente ok. a los 22 entro a estudiar la licenciatura en sociología. Oye, tus papás entonces imagino que también han de estar en el mundo de la docencia, ¿o estoy equivocado? Fíjate que no, Carlos, ¿No? mi mamá, bueno, es ama de casa, Ujú, mucho tiempo ella trabajaba en Estados Unidos, precisamente por eso yo decido dejar mi carrera en algún momento, porque yo le dije, ya no te vayas, yo me pongo a trabajar, pero bueno, igual se volvió a ir, y pues mi papá ya falleció hace más ya. de 2 años,
pero no estaban dedicados a la docencia. La bisabuela sí estaba dedicada a la docencia. Ah, okey. ¿Hija única, Araceli, o tienes hermanos? No, soy la segunda de 6 hermanos que somos en total. Oye, pero me llama mucho la atención, entonces, toda esta amalgama de estudios que tienes, de preparación, de inglés, bueno, no está muy desligado, saltas a la educación, pero de ahí, ¿cómo es que te vas a la sociología? Que también no está muy desligado, porque son ramas humanísticas finalmente, pero, ¿cómo, es este proceso de decir, pues, ahora mejor voy a estudiar sociología? Sí, fíjate que inicialmente, pues, yo buscaba la licenciatura en pedagogía, era lo Sí. que yo quería, porque yo quería la docencia. Sin embargo, en algún momento fui a ver, a Orizaba, en la Expori, qué carreras tenía la UB en el sistema abierto, porque, pues, yo daba clases ya entre semana, Ujú. y entre todas las carreras que encontré, cuando veo sociología, a mí me encantó, porque dije: "Tiene mucho que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta". ¿Sabes qué pasa? Que durante muchos años de mi vida yo tenía como que la espinita de en algún momento estar en la política. Yo quería llegar a algún puesto, Ah, quería contribuir a mejorar nuestra sociedad a través de la política, y como vi que sociología tenía ramas, entre ellas educación, entre ellas política, bueno, yo me especializo en esas áreas okey. precisamente. Pasado el tiempo, yo dije: "No, creo que definitivamente la política no es lo mío, y la de educación es lo que creo que puede contribuir a que pueda ayudar a las personas", porque siempre digo que, pues, si los docentes transformamos la vida de nuestros estudiantes, estamos haciendo algo positivo. Entonces, me dediqué mejor a transformar vidas y, pues, a realizar otras actividades que buscan siempre un beneficio social. A ver, entonces vamos por partes. Sales de socióloga como licenciada en sociología y de ahí te metes de lleno entonces al ramo de la educación. Estoy entendiendo que ya dabas clases de inglés. Ah, perfecto. Y Sí, así es. eso te lleva, me imagino, a estudiar neuropsicología y todo lo que es estudios humanísticos. Sí, pues, bueno, estudio la licenciatura en sociología y me abre el campo de trabajo además, y además Ujú, empiezo a dar clases de historia, por ejemplo, de economía, de sociología, más adelante de ética y otras materias que me gustan mucho, son del área humanística. Y pues ujú. la verdad es que cuando yo empiezo a dar clases de historia, me apasiona la historia, y en cuanto tuve la oportunidad, pues estudié la maestría en estudios humanísticos, precisamente con acentuación en historia. Ujú, Ya posteriormente, cuando llego al doctorado en educación, me invitan a participar a un congreso en la ciudad de Puebla ujú. sobre neuroeducación. Entonces es un área que me empieza a interesar muchísimo, y bueno, empiezo a meterme también, de hecho hice mi tesis en neuroeducación y posteriormente se publica un libro, gran parte se obtiene la información de la tesis, se complementa con un especialista también en el área, y a partir de ahí, pues ya me surge el deseo de estudiar la neurociencia. No encontré en su momento neuroeducación, porque anteriormente no encontrábamos aquí Ujú. en nuestra zona. En la actualidad ya, de hecho, en la actualidad estoy estudiando un postdoctorado en neuroeducación y una Órale. maestría en neurociencia, enseñanza y aprendizaje basadas en neurociencia. Entonces, eso me lleva precisamente a buscar qué más puedo estudiar, y entonces empiezo a encontrar más pues maestrías del área, y pues es cuando tengo la oportunidad de estudiar neuropsicología clínica. Después estudié otra maestría en inteligencia emocional, otra en pedagogía y psicopedagogía clínica. De momento no recuerdo qué otra, pero bueno, estoy estudiando ya la 7ª maestría, pero todas pues, en psicología también infantil y Órale. adolescente, musicoterapia, y bueno, eso complementa Ujú. precisamente mucho de lo que a mí me interesaba para la neurociencia aplicada a la educación, y obviamente la parte de la psicología que también me gusta. Oye, Araceli, pues tienes un currículum muy extenso, entonces, ¿te has dedicado también al trabajo de la investigación? ¿Has escrito algún libro? Publicamos un libro en el año 2018, de hecho Ujú. es el primer libro que se publica en neuroeducación en México. Sí. Un especialista de la ciudad de Puebla
me invita a escribir precisamente ese libro. Entonces yo concluyo la tesis del doctorado, estaba en el proceso de mi titulación y ya se utilizó esa información para poder ir complementando, y bueno, es que ya publicamos el libro precisamente en esa área. ¿Y en dónde empiezas dando clases? ¿En qué nivel de la educación básica, media o en educación superior? ¿En dónde empiezas dando clases, Araceli? Empiezo en educación media superior en una escuela particular de aquí de la ciudad de Córdoba, la Freinet Celestín. Ahí empiezo con inglés. Posteriormente me invitan a trabajar al COBAEP de Yanga. Ahí continúo con inglés y después me llaman al COBAEP que se encuentra en Amatlán de los Reyes, y ahí ya empiezo con el área precisamente de sociología. Y ya posteriormente, bueno, empiezo también a trabajar en nivel licenciatura en la UPAP. También estoy trabajando en la Escuela Normal, que está aquí en la ciudad de Córdoba, el Instituto Británico Cordobés, y estoy también en la Univero de Jalapa, es una universidad virtual. Ahí doy clases en licenciatura, maestría y doctorado. Ok, todo este trayecto dentro de los salones de clases, ¿de qué forma ha influido toda esta preparación y todo este conocimiento? No tanto en el nivel cognitivo del alumno, sino más bien en el nivel personal del alumno. ¿Qué has notado? ¿Cuál es la confianza que ellos te han tenido? ¿Y cuál es el impacto que tú como persona y como profesionista has tenido con los alumnos? Me gustaría saber eso. Fíjate, Carlos, es para mí una pregunta muy importante porque precisamente mis alumnos son los que de alguna manera a mí me impulsan a seguir estudiando, porque yo quería, en primer lugar, pues aportarles más en cuestiones de conocimientos, pero también al ver las circunstancias, las situaciones que ellos viven, pues me parecía importante entender el comportamiento. Por ejemplo, en la actualidad, yo trabajo con jóvenes, ¿no? Y en la actualidad es muy común que digan: todos los jóvenes son iguales, los jóvenes no se interesan. Incluso he observado últimamente que los trabajos que están ofreciendo son para edades de 30 años en adelante, de 28. En muchas empresas ya no quieren contratar jóvenes. Entonces, pues a mí me parecía muy importante entender cómo funciona el cerebro, entender a mis alumnos, ser empática con ellos. A mí en realidad todo lo que he estudiado pues me ha ayudado mucho, porque yo creo algo muy importante: lo que nosotros estudiamos en primer lugar nos ayuda mucho a crecer como personas, como seres humanos. Entonces eso me permite, considero, tener un trato más humano con ellos, entenderlos mejor y tratarlos siempre de una manera muy respetuosa, muy ética. Y bueno, pues obviamente en el camino me he encontrado con algunos jóvenes que tienen circunstancias difíciles y que una plática, un impulso, apoyarlos, creer en ellos, ha ayudado a que ellos puedan salir adelante, ¿no? A mí me ha gustado preparar alumnos en diferentes eventos. Por ejemplo, en colegio de bachilleres he preparado alumnos que participan en oratoria, en debate, en escritores juveniles, en escribir poesías, escribir cuentos, escribir ensayos, en foro juvenil, además de concursos de conocimientos. Y me he dado cuenta cómo a veces hay alumnos que creen que no tienen capacidad, que ellos no pueden, que no tienen ciertas habilidades, y el hecho de que ellos hagan algo, que ganen un concurso, pues les cambia la vida, les hace ver la vida precisamente de otra manera, y eso permite un crecimiento para ellos y que sigan adelante. Entonces, yo creo que todo lo que he estudiado me ha ayudado, e incluso para detectar situaciones que a veces tienen los jóvenes y que los papás no se han dado cuenta. En algún momento, pues observo ciertas características en ellos y ya les comento a los papás que les hagan algún estudio para que vean qué diagnóstico les dan y los puedan atender. Como también llego a dar algunas terapias, pues de repente también a los hijos incluso de mis alumnos de la universidad, como yo doy clases en sábado y en domingo, pues bueno, ya hay muchos padres de familia. Entonces, a ellos también los he apoyado para guiarlos un poco en lo que yo puedo, porque realmente yo estudio esta área de la neuropsicología, de la psicología, de la psicopedagogía, para poder ayudar más a mis alumnos. No me dedico a dar terapias de manera particular. Quizás en algún futuro, cuando me jubile, pues lo haga, pero de momento pues lo hago por ellos, ¿no?
Claro, todo poniéndolo al servicio de la educación. En este caso que tú hablas y dices cosas muy interesantes en cuanto a las habilidades de los chicos que muchas veces no se dan cuenta de ese potencial que tienen, pero también hay por diversos factores contextuales y mucho influye los padres de familia en casa, la confianza que le des a tu hijo para que pueda elevar su autoestima. ¿Cuáles son los problemas que tú has detectado precisamente con los padres de familia y los chicos, los alumnos, en este caso, Araceli? Bueno, yo creo que hay algo muy importante que debemos reconocer las mujeres, y siempre lo digo. Desde que la mujer sale a trabajar, porque lo deseábamos, porque hemos luchado por una equidad, yo creo que la realidad es que en muchos hogares los niños pues ya no han tenido una guía adecuada, han tenido en algunas ocasiones el abandono emocional de los padres. Entonces, yo lo que observo mucho en el contexto donde me encuentro, porque por supuesto cada contexto es diferente, Ujú, pero sí lo veo desde donde yo estoy, el de repente que me digan alumnos que no hablan con sus papás, que su mamá trabaja todo el día, pero que no les dedica un tiempo, que se sienten abandonados, que a veces viven solos porque la mamá les dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no me puedo ser responsable de ti, tú tienes que ver cómo lo vas a hacer. También en la actualidad estoy notando muchos padres que son permisivos. A los papás les está costando mucho el establecer reglas claras, el poner límites a sus hijos y eso está afectando. Además de que obviamente pues en la actualidad, precisamente en el postdoctorado yo me he dedicado a hacer una investigación de cómo el dispositivo en exceso está afectando a los niños, a los jóvenes. Y eso está generando problemas bastante serios porque se da mucha impulsividad, entonces muchas veces los padres de familia ya no tienen control sobre los hijos. He ujú. llegado al grado de escuchar a mamás que me dicen, dígale usted porque a mí ya no me hace caso. Entonces, pues yo creo que los problemas han sido precisamente de una permisividad que pues a veces por las situaciones que cada quien vive, porque pues entendemos los contextos, ha ocasionado algunos problemas que están afectando a los jóvenes y que, bueno, por el uso excesivo del celular también, pues a ellos ya les cuesta a algunos el dedicarse a estudiar, poner atención, porque la atención sostenida y la memoria se están afectando precisamente con el uso excesivo del celular. Vivimos en una sociedad, Araceli, cada vez más compleja, cada vez más difícil en cuestión de seguridad, en cuestión de tecnología, porque ahorita con la IA es un nuevo reto para, yo creo que para toda la sociedad. Hay quien dice, bueno, pues ya la manejo, pero lo increíble aquí sería que tú pudieras diseñarla, ¿no? Y eso sería lo más genial, porque digo, manejar, pues todo el mundo vamos a manejarla tarde que temprano. Ay, ¿cuál es el desafío que tú ves dentro de el mundo de la docencia frente a todos estos retos, tanto tecnológicos como de cuestión de seguridad? Porque yo creo que también es muy importante y frente a tanta cuestión ahorita que hay, pues llamémosle de sustancias tóxicas que los jóvenes están encontrando, a diferencia de las generaciones pasadas. ¿Cuál es este desafío que presenta hoy el docente, Araceli, desde tu óptica? Bueno, yo creo que el principal desafío es, pues, que los alumnos quieran aprender, porque en algunos contextos vemos a jóvenes que ya no les interesa aprender. Yo hablo de jóvenes porque es Ujú. el contexto donde me Sí, encuentro. Y además de que lamentablemente, pues sí, las adicciones en ellos han ido en aumento. Entonces, hay una situación bastante seria con el uso excesivo de la tecnología, porque como tú bien mencionas, la inteligencia artificial pues bueno, está al alcance de todos y tiene también su lado bueno, pero también su lado negativo. ujú, Entonces, lo que yo llego a observar es que pues muchos estudiantes, y déjame decirte que no solamente del nivel de bachillerato, también me ha tocado en el nivel de licenciatura, en el nivel de ujú. maestría, hacen actividades o hacen tareas generadas completamente con la inteligencia artificial, tal cual las copian y las pegan. Entonces es una situación preocupante porque al menos antes decíamos, bueno, está buscando, está leyendo, está copiando y pegando y nos enojábamos de que copiaban y pegaban, pero Ujú. por lo menos se leía.
y ahora pues muchas veces generan las actividades, sobre todo en nivel bachillerato, con la inteligencia artificial. Entonces es preocupante porque además la parte pensante, la parte racional del cerebro, pues obviamente se va atrofiando, como decimos. He puesto últimamente mucho un ejemplo sobre que anteriormente nosotros, los adultos, gente de mi edad, un poquito más joven y más grandes, nos aprendíamos muchísimos números de teléfono. Ahora tenemos el celular y ya no nos sabemos, creo, algunos más que los teléfonos que ya no sabíamos de hace muchos años, Sí. y no sabemos nuestro número. Entonces, con ese ejemplo vemos que el cerebro, si no utiliza ciertas áreas, simplemente pues ya no las trabaja, no están activas y se van bloqueando. Entonces, el lóbulo frontal se está afectando. La parte prefrontal que tenemos aquí en nuestra frente es precisamente para pensar, para razonar, para tomar decisiones, para la regulación emocional, entre otras cosas. Entonces, al estarse afectando por el sistema emocional, pues está ocurriendo un problema, porque muchas personas se van a dedicar ahora a buscar todo con inteligencia artificial y obviamente se pierde esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexionar. Entonces, yo creo que ese desafío, pues es precisamente el interés que ellos tengan por aprender. Lamentablemente, tú hablabas de seguridad, estamos empeorando en cuestión de seguridad. Si nosotros a esto le agregamos las adicciones que están creciendo, la falta de valores que estamos teniendo, la modificación de los valores, la falta de una ética en cada una de las personas, pues ocasiona que haya cada vez más inseguridad y entornos más y más complejos. Pues sí, realmente es un desafío que la escuela tiene que enfrentar y que tiene que entregar resultados óptimos, cambiando, los paradigmas de todos los estudiantes, eso que ni qué. Dentro de todo este proceso, Araceli, ¿cómo es que se va dando también la idea de ir incursionando, en los medios de comunicación, en el radio, y cómo se fue haciendo la idea después de hacer podcasts y todo esto? Me gustaría que me platicaras también de eso. Bueno, déjame decirte también que ese era un sueño para mí. Yo desde muy Ujú. joven siempre decía, yo quiero tener un programa de radio, quiero tener un programa en televisión. Yo pensaba en un noticiero. A mí me gusta mucho leer y bueno, a mí me interesaba esa parte. Y Ujú. bueno, hace 5 años aproximadamente me invitan a participar en un equipo de la ciudad de Puebla. Bueno, trabajamos de diferentes partes de la República en Ujú. psicosalud. Entonces, bueno, al inicio era invitada al programa, ya después el doctor, por diferentes situaciones, decide dejarme el programa. Yo ya voy a hacer aproximadamente 4 años con este programa. Y bueno, es algo que a mí me gusta mucho porque es una forma de poder compartir temas importantes para la sociedad. Yo siempre digo que esos temas son para que vayamos construyendo una mejor sociedad, porque Ujú. el hecho de que abordemos temas diversos de educación, de psicología, sociales, pues obviamente va ocasionando que las personas escuchen, que reflexionen un poquito, que tomen aquello que les sea útil, y yo creo que con ello podemos contribuir a que vayamos cambiando algunas mentalidades. Yo siempre digo que es difícil cambiar a todos, porque en algún momento cuando estaba muy joven yo decía, ay, yo quisiera cambiar el mundo, y me doy cuenta de que no se puede. Entonces siempre digo, bueno, si yo tengo 50 alumnos y logro cambiar la mentalidad de 5, con eso me doy por bien servida, porque ellos ayudarán a cambiar a otros. Entonces, precisamente el estar en el programa, pues a mí Ujú. me gusta mucho porque puedo ayudar a que algunas personas conozcan temas que son importantes para que se den cuenta de ciertas situaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas de su auditorio, de ustedes? Digo de ustedes porque son todo un equipo, pero ¿cuál has visto que han sido las respuestas del auditorio, del público? Directamente nosotros transmitimos con Sinergia Inteligente. Ujú. En algún momento realizamos muchas actividades con psicosalud, hacíamos mesas de diálogo, hacíamos un boletín, se tienen diversos programas, se dan terapias, y la verdad es que sí ha habido una respuesta pues muy favorable de las personas. Buscan mucho, sobre todo a los especialistas, siempre los vamos canalizando para que acudan con psicosalud
Hidalgo, con Psicosalud Puebla, con Psicosalud Cuba, de los lugares donde nosotros estamos, y pues sí ha habido una buena respuesta, y en algún momento, bueno, los de la radio me han comentado que el programa ha sido pues muy bien recibido y tiene mucha audiencia, porque ellos son los que llevan el rating. Ujú. Genial. Bueno, imagino que todo esto es un trabajo tremendo. No sé qué tanto tiempo tengas para ti, pero ¿no se te ha ocurrido publicar otro libro dentro de toda esta amalgama de ocupaciones que tienes, Araceli? Precisamente por eso yo había pensado ya cuando estudié la maestría en psicología infantil y adolescente, dije, ya es la última, porque pues además sabemos que es un desgaste económico muy grande. En cuestión de tiempo, la verdad es que soy una persona siempre muy organizada para que yo pueda realizar todas las actividades y muy comprometida con lo que hago. Entonces, si yo inicio algo, lo tengo que terminar, no lo puedo dejar a medias. Y precisamente con la idea de escribir un libro sobre cómo el uso excesivo del celular está repercutiendo en las personas, es que yo tomo la decisión de ingresar a estudiar la maestría en enseñanza y aprendizaje basada en neurociencia y posteriormente el postdoctorado, porque precisamente con toda esa investigación que estoy realizando, el objetivo final, la meta es publicar un libro que con pues padres de familia, docentes, tengan estrategias para que puedan mejorar lo que se está afectando, como en este caso la memoria, la atención sostenida. Fíjate, Carlos, quiero mencionar algo muy importante. Nosotros ya no hablamos mucho de juego físico en los niños, y eso pues obviamente es una forma de recuperar atención, memoria. Si tú recuerdas cuando jugábamos con los niños, pues poníamos mucho en práctica nuestra memoria, nuestra atención, respetábamos reglas, teníamos límites, éramos creativos y muchas cosas que precisamente dentro de ese libro yo quiero abordar un poco la neurodidáctica del juego, porque es muy importante. Me estás haciendo recordar, yo también soy pedagogo, soy docente, y hace aproximadamente 2 años, sí, como 2 años, eh, bueno, la nueva escuela mexicana no había impreso los libros, en físico, los mandaban en digital y, pues, a fuerza teníamos, bueno, yo que emplear el celular con los chicos para que ellos pudieran hacer algunas actividades y obviamente también algunas investigaciones, pero me llamaba mucho la atención, esa generación sobre todo, que me decían, profesor, ¿podemos en la hora del receso nos da permiso de utilizar el celular? Porque obviamente el celular estaba controlado por mí, solamente en ciertos momentos cuando teníamos que hacer las lecturas en los PDFs, etcétera. Y me decían, ¿lo podemos utilizar en la hora del receso para que podamos jugar un poco? Sí, adelante. Se los permitía yo y me llamó mucho la atención eso, que ya no querían jugar fútbol, ya no querían jugar básquetbol. La mayoría eran como 2 o 3 chicos que salían a jugar fútbol o eso, la mayoría se quedaba jugando sus juegos de videos allí, y yo lo vi como un fenómeno, obviamente, propio de la generación. Hasta dónde está influenciando todo este rollo a la mente de los jóvenes. Me llama mucho la atención eso. Hoy en la mañana precisamente veía yo un podcast de alguien de Perú que decía: "Se está acabando el pensamiento crítico por el uso de la tecnología". ¿Crees que eso sea cierto, Araceli? Definitivamente coincido, porque eso es precisamente mi preocupación. En algún momento he mencionado, de verdad que me preocupa qué va a pasar en un futuro inmediato, porque vemos cada vez más y más niños, adolescentes, que están pues realizando todo a través de la inteligencia artificial principalmente, y eso ocasiona que ya no se lea. Además, bueno, yo creo que ha sido un grave error el hecho de que los libros se tengan en un dispositivo, porque también he tenido que trabajar así. Realmente se perjudican muchísimo los jóvenes, además de que está comprobado que si tenemos un libro en físico o estamos leyendo en físico, se aprende más que cuando lo estamos leyendo en una pantalla. De igual manera, cuando estamos escribiendo a mano,
se activan más áreas del cerebro que cuando estamos escribiendo en una computadora o en un dispositivo. Entonces, lamentablemente, pues muchos niños, muchos adolescentes pasan horas en el celular, además de que las habilidades sociales también se están viendo afectadas. Entonces, sí es un problema bastante serio, sí se está acabando el pensamiento crítico y creo que no nada más podríamos hablar de niños y de adolescentes, también de adultos, porque hay muchos adultos que están muy ocupados generando todo con la inteligencia artificial y ya no están pensando, no están yendo más allá. Nosotros sabemos que de por sí somos un país de no lectores, ¿no? Muy poca gente lee, pero en realidad en la actualidad es cada vez menos gente la que lee. Entonces, el problema se agrava porque el pensamiento crítico precisamente lo vamos a lograr si nosotros nos preparamos, si leemos, si conocemos, pero si no, pues simplemente me dejo llevar por lo que me dice la inteligencia artificial, además de que me ha tocado casos de adolescentes que me dicen, no, es que así está bien porque así me lo dijo la IA, y yo les digo, está mal escrito incluso porque les genera las cosas con faltas de ortografía, pero ellos ni cuenta se dan ya, ¿no? Sí, fíjate que me llama la atención ahorita lo que estás diciendo, lo que tú estás diciendo, mi mente está creando muchas ideas porque me hace también ver el fenómeno que sucede ya en las películas. Antes teníamos películas subtituladas y ahora ya no, ya están dobladas totalmente en español. Ya hasta eso nos da hueva, ¿no? Leer los subtítulos y muchas veces cuando vamos al cine, preferimos ya mejor la que ya está doblada al español. Otra cosa muy interesante que también estoy seguro que tú estás viendo como investigadora, como analítica de la educación, cómo la tecnología ha influido en las familias, en la comunicación que hay en casa. La mayoría ya de personas, pues han dejado a un lado la televisión, que eso antes era de cierta forma unía ahí a las personas a estar viendo el programa, a lo mejor en la sala, a lo mejor en el comedor mientras estaban comiendo, no sé. Hoy ya todo el mundo está con su dispositivo. Hace unos años había memes en donde salía hay alguien, pásame las tortillas por medio del dispositivo, y yo creo que ya se está dando ese fenómeno. Es realmente un fenómeno muy increíble lo que estamos viendo, Araceli. ¿Cuál es tu punto de vista de esta situación? Sí, también, fíjate que ahorita que lo estás comentando, estaba recordando cuando vemos de repente que en algunas fiestas prohíben el ingreso del celular y se los recogen a la entrada, ¿no? Incluso he visto en algunas reuniones de profesionistas, también les quitan el celular. Entonces, bueno, yo digo, no me gusta que lo quiten porque yo creo que cada quien debiera ser responsable y decir, a ver, estoy en una fiesta, no me voy a pasar toda la fiesta con el celular, pero bueno, también entiendo las razones por las que lo hacen. Yo creo que se está afectando demasiado, nos está faltando poner reglas dentro del hogar. A mí me parece que una regla muy importante, por ejemplo, es cuando estamos comiendo, nadie utiliza el celular, digo, a menos que alguien esté esperando una llamada urgente o tenga una situación laboral de urgencia, pero pues es un momento para convivir, para platicar. Fíjate que hace un rato con la pregunta que me hacías de los jóvenes, muchos jóvenes me comentan que no hablan con sus papás para nada, hasta que van a dormir, que dicen que se van a dormir o que necesitan algo, pero a veces no cruzan palabra con los padres. Entonces, es un problema serio porque hemos visto también los memes de la abuelita que dice que la van a visitar, pero todo el mundo está con su celular. Entonces sí se está afectando porque incluso, pues tú recordarás que antes escribíamos cartas, posteriormente, bueno, y de repente algo rápido, pues un telegrama, después nos llega el correo electrónico, después ya nos llega el Messenger y así vamos evolucionando, pero en la actualidad no nos damos una felicitación de manera ya personal, por ejemplo, solamente lo hacemos a través de un mensaje o a veces mejor generan una imagen y esa la mandan y ni siquiera ponen una palabra. Entonces, definitivamente la comunicación sí se está viendo afectada por un lado. Por el otro lado, pues podemos decir gracias a esto estamos teniendo más comunicación de otras maneras, en otras cosas, nos informamos más, pero la comunicación cercana sí se está perdiendo mucho, además de que consumimos muchas horas con el uso del dispositivo y la gente se pierde en el celular
o en alguna otra, una tablet o una computadora, y no interactúa con sus familiares, sobre todo, ¿no? Influyó la pandemia, ¿estarás de acuerdo? Influyó la pandemia y se ha quedado, eh, recordarás que decían: "No, hombre, por fin, ahora el ser humano va a agarrar conciencia y nos vamos a unir más". Y yo creo que todo fue una, falacia, todo eso, porque realmente lo que estamos viendo son otras cosas. Es precisamente que nos quedamos ya con esa tendencia a la tecnología, porque la pandemia nos orilló un poco más a eso, que ya venía, pero la pandemia nos orilló un poco más a eso. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que sí tuvo influencia la pandemia? Yo creo que sí tuvo influencia, pero también pues depende de la conciencia de cada quien. Realmente, por ejemplo, yo observé en la pandemia, en algunas instituciones educativas, pues realmente no se aprovechaba la tecnología para tener una clase. Únicamente solicitaban tareas y las mandaban los papás por WhatsApp, o en algunos contextos pues ni siquiera enviaban nada, ¿no? Y ya pues Ujú. el alumno estuvo aprobando. Entonces, en parte, pues sí, es una realidad, pero también, pues la pandemia nos permite conocer incluso más plataformas, nos permite meternos un poco más porque había incluso docentes que se resistían al uso de la tecnología y eso pues conlleva a que haya todavía más y más investigación en esa área. Entonces sí contribuye, nos aislamos más, nos acostumbramos a ser más individualistas de alguna manera y pues eso ha impactado porque realmente en cada hogar era como que pues cada quien que lo solucione como pueda. Entonces sí hay un impacto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que cada quien es y con la responsabilidad que tiene, pero sí, por supuesto, contribuye, porque también sabemos que en muchos hogares, pues, se veía la forma de que los niños, los adolescentes tuvieran un celular para que pudieran tener sus clases, y no se lograba, cuando antes el niño en primaria normalmente no tenía un celular. Entonces, en la actualidad, pues ya todo el mundo está Sí. ocupado, o además, e incluso los docentes nos llegamos a saturar más y teníamos más tiempo que ocupar en la tecnología. Y yo creo que en muchos hogares, pues era como que, pues a ver que se distraigan los niños y los adolescentes con su teléfono mientras estamos ocupados los adultos. Entonces todo contribuye. ¿Cuál crees que sea lo que viene para México en materia educativa, a comparación con otros países que en Europa ya varios países como Finlandia, por ejemplo, ya están dejando a un lado la tecnología para nuevamente hacer uso del libro físico en las instituciones, en las escuelas? ¿Cuál crees que sea el destino de nuestro país? ¿Que sigamos haciendo uso de la tecnología o que regresemos al libro en físico? Porque si lo vemos ya desde el punto de vista de las editoras, pues ya es difícil que las personas, y sobre todo en nuestro país, que tú lo acabas de mencionar, hay pocos lectores, pues sigan comprando libros en físico. Y hoy generalmente ya hay un tránsito increíble a nivel electrónico de libros en PDF. Yo por al menos tengo, yo creo que más de 2000 libros en PDF, ¿no? O como 5000, no sé ni cuántos tengo, pero me falta tiempo para leer todo eso. Pero ¿cuál crees que sea el destino en la educación en México frente a todo esto que se está presentando? Mira, Carlos, yo creo que siendo muy realista y ya lo he analizado, desafortunadamente en nuestro país siempre es más, digo, correctivo que preventivo, ¿no? Siempre es como que ya está el problema, ahora ¿qué hacemos? No se empieza a prever, no se empiezan a tomar medidas ni acciones que contribuyan a que algo no se dé. Entonces, aquí nos estamos quedando ya atrasados en ese sentido. He visto que en algunos países ya está prohibido el uso del celular y aquí vemos que lo que están haciendo es darles en el celular el libro a los estudiantes, ¿no? Entonces, eso genera un problema. Entonces, tardamos demasiado en actuar. Yo creo que el proceso va a ser más complejo aquí en nuestro país porque todavía no estamos actuando para prevenir lo que se viene. Y ahorita estamos en el momento donde más problemas se están generando porque también hay una realidad en diferentes contextos, pues la preocupación principal de los altos mandos es que no haya reprobación, Ujú. pero
las oportunidades que se dan ahora a los niños, a los adolescentes, son muchísimas. Antes era, tienes que cumplir a tiempo, tienes que presentar un examen. Ahora es como que, bueno, si el alumno te lo quiere entregar dentro de 15 días, tú tienes también que recibírselo. Entonces, todo eso que se está viviendo en el entorno educativo en la actualidad, no en todos, por supuesto, pero sí en algunos nos está afectando. Entonces, no se están tomando medidas desde este momento. Ya se debería de estar prohibiendo el uso del celular, pero pues lamentablemente estamos cruzados de brazos ante el que tengo que permitir que el alumno use el teléfono, porque si no, ¿de dónde saca la información? No tienen libros físicos. Yo creo que se deberían de tomar medidas y sí estamos como al inicio de la pandemia que decían, no pasa nada, o sea, no pasa nada, y ya cuando estaba el problema grave es cuando se empiezan a tomar decisiones, así que hace falta desde ahora ya tomar medidas, ¿no? Pues sí, realmente es todo un reto lo que se vive día a día en materia de educación. Ahora, en materia de la cuestión de las emociones, últimamente estamos viendo en redes sociales que se está poniendo muy en boga todo lo que tiene que ver con las emociones. Desde tu óptica como doctora y como neuropsicóloga, ¿cuál es el papel que hoy en día, frente a esta sociedad llena de estrés, llena de tanta demanda de muchas cosas, de trabajo, de todo esto, cuál es el papel que se vive en casa desde tu óptica, en la escuela, en la sociedad, con todo este rollo de las emociones? Fíjate que es todo un tema el hablar de las emociones. Realmente hay mucha carencia de inteligencia emocional y precisamente uno de los factores importantes que está contribuyendo a una pues situación lamentable en cuestión emocional es el uso del celular. Cuando alguien, por ejemplo, utiliza un celular y normalmente están viendo videos, se acostumbran a tener respuestas rápidas. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no tengo una respuesta rápida? Me frustro y entonces empiezo a tener problemas. En la actualidad ha aumentado la cantidad de niños y de jóvenes que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, y pues obviamente también las redes sociales contribuyen a que esta situación se viva, porque de repente pues hay niños, hay adolescentes que están viendo lo esperado en las diferentes plataformas y ellos quieren ser como se los están pidiendo ahí y no lo logran. Entonces eso ocasiona una afectación, existe baja autoestima y por lo tanto falta de seguridad. El hecho de que tratamos de imitar lo que vemos en el otro, no tenemos una personalidad propia, pues ocasiona un problema porque nos generan estereotipos de belleza y todo el mundo quiere estar como el que están anunciando y pues obviamente eso genera un problema. Entonces, emocionalmente hay más afectaciones y también lo tenemos que entender desde el contexto donde pues muchos hogares tienen a padres trabajando y a hijos que están solos viendo cómo también van saliendo adelante. Entonces, hay cosas que han afectado seriamente. Fíjate que antes hablaba del juego. He escuchado muchos adultos que dicen, nosotros no necesitábamos psicólogos. ¿Qué es lo que ha pasado? Jugábamos anteriormente mucho de manera colectiva. Entonces, eso ocasionaba que se tuvieran, pues obviamente, buenas habilidades sociales, el hecho de que jugabas, ganabas, perdías, tolerabas la frustración, contribuía a irse formando, ¿no? Forjando. Incluso, por ejemplo, de repente se veía a niños, adolescentes que se enojaban, iban, se agarraban a golpes y regresaban como si nada a sus casas, cuando teníamos un contexto incluso de mayor maltrato físico de parte de los padres. Los padres maltrataban físicamente a los hijos se golpeaban con el amigo afuera y entraban tranquilos, corrían, gritaban, se liberaban y liberaban todo el estrés que estaban viviendo. El dispositivo, al estar varias horas, obviamente alguien expuesto a él, se irrita el cerebro. Y ellos, los jóvenes y los niños, por ejemplo, pues están de mal humor, pero el mismo celular los está estresando y les está afectando. Entonces, es un problema grave porque no existe un control emocional y debiera tenerse un control emocional para que entonces se tenga inteligencia emocional, se tomen mejores decisiones y pues todo vaya mejor, ¿no? Pero realmente sí es un problema bastante serio el que tenemos en la actualidad.
Tenemos hoy en día más jóvenes, ansiosos, como tú bien lo acabas de decir, y más jóvenes también en continua depresión. Pero también, ¿qué tanto ha afectado esta a la sociedad en tasas de suicidio? Afortunadamente, creo que todavía no llegamos a esas tasas, como de otros países, sobre todo en Asia, ¿no? Que las tasas son muy altas por, las exigencias también sociales y políticas que enfrentan los jóvenes. En México creo que todavía no. ¿Crees que vayamos para allá, Araceli? Bueno, hablar como que vayamos para allá, pues no podría, saberlo, ¿no? Ujú. Específicamente, pero pues no nos podemos comparar afortunadamente con Japón, por ejemplo, que tiene una tasa muy alta de suicidios en Mm. adolescentes y en niños. En nuestro país sí ha aumentado, definitivamente ha aumentado la cantidad de niños y de adolescentes que se suicidan. Antes no era común escuchar que un joven se había suicidado o que un niño, y en los últimos años sí lo hemos visto. Entonces, se está generando un problema pues ya más serio. Sabemos también que en las escuelas se da el llamado bullying, el acoso escolar. En cuestión también virtual, el ciberacoso también se da. Y eso ha ocasionado que algunas personas pues tomen la mala decisión de suicidarse. Entonces, definitivamente sí ha aumentado. La depresión ocasiona, la depresión es algo que se vive por el pasado y la ansiedad es algo que se vive por el futuro. Entonces, ¿por qué hay más ansiosos en la actualidad? Pues porque quieren ser como el que está en la pantalla, porque quieren lograr algo de manera fácil, pero no se puede, porque están viendo que tener poder económico es importante, pero no lo logro, entonces se genera mayor ansiedad, es una preocupación por el futuro. Entonces, sí estamos en aumento. Yo espero de verdad que nunca lleguemos a compararnos con los países asiáticos, que si bien es cierto, yo a veces pongo de ejemplo a Japón, ¿no? Ujú. En cuanto a varias cosas positivas que tienen, pero también en cuestión de suicidios, pues están bien graves, ¿no? Sí, bastante complicado el todo esto. Bueno, ¿y en qué tiempo tiene Araceli Mata Contreras para ella? ¿En qué tiempo, tú estás hablando del juego, en qué tiempo, te esparces, juegas, vas al cine, no sé, le dedicas una media hora a la lectura que no tenga nada que ver con lo que estás estudiando, lectura por placer? Bueno, que me imagino que también ya con toda esa preparación, pues ya lees por placer, pero no sé, una novela, eh, otra cosa, cantar una canción, por ejemplo. ¿En qué tiempo lo haces, Araceli? Dedicarte a tus labores de hogar, ¿en qué tiempo lo haces? Me llama mucho la atención eso también. Bueno, Carlos, realmente soy una persona súper activa. De repente digo, creo que tengo un poquito de TDAH porque no Ajá. puedo estar quieta. De hecho, vivo disfrutando todo lo que hago. A veces de repente alguien me puede ver y decir, qué vida tan aburrida lleva. La verdad es que yo disfruto muchísimo estudiar. A mí me emociona estudiar. Disfruto mucho dar clases, pero también me gusta mucho, por ejemplo, cantar. Entonces, he dedicado en algún momento, hace muchos años, me dedicaba a cantar, Órale. después lo dejé, lo retomé hace un tiempo y también después por cuestión de tiempo lo vuelvo a dejar y lo voy a volver a retomar. Entonces, a mí me gusta mucho cantar, disfruto escuchar música, me gusta mucho, por ejemplo, el cine de arte, trato de dedicar un tiempo a eso, pero en realidad no puedo estar quieta. Si estoy en mi casa, si hoy no tuviera algo de trabajo, pues veo qué hago en mi casa, qué acomodo, qué limpio, pero siempre estoy haciendo algo y realmente no dedico tanto tiempo a viajar, no dedico tanto tiempo a salir, pero sí de repente pues salgo con mis hijas de vacaciones a tomar Y con algún tus libros, café, seguramente. con mi pareja, exacto, o sea, sí hago actividades que a mí me ayudan, ¿no? Ujú. Pertenezco a un grupo en el que también dedico tiempo, a mí me gusta todo lo que hago, entonces realmente para mí, que soy una persona de alguna manera un poco introvertida, porque sí, siempre he sido así, como que disfruto mucho estar en mi casa, disfruto mucho esa parte de estar dentro, de dedicarme, estar en mí misma, pues me hace vivir tranquilamente con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ahorita acabas de tocar un tema muy importante que es la pareja y los hijos.
Y bueno, me gustaría preguntarte, espero me puedas responder ahí, ¿qué dicen tus hijos y qué dice tu pareja de la Araceli académica que está de un lado a otro, tanto como estudiante como maestra, dando clases y preparándose? ¿Qué dicen ellos? Bueno, pues mis hijas ya están grandes, ¿no? Ya, Ujú, una ya tiene 25 años, otra ya tiene 20 años. Y pues de alguna manera ellas han crecido en un contexto donde yo he convivido mucho con ellas, porque en algún tiempo yo solo trabajaba durante la mañana, no aceptaba trabajos en sábado o en domingo para poder estar con ellas. Ya con el paso de los años, ya que ellas crecieron, pues ya acepté trabajo en sábado, trabajo en domingo en la universidad también, y trabajo en la tarde. En estos últimos años empecé a trabajar en la tarde, pero ya mis hijas pues ya estaban grandes y pues de alguna manera ellas de repente sí dicen, mamá, ya descansa, ya no trabajes tanto, ¿no? Pero ujú, bueno, como que ellas se han habituado a esa forma que yo tengo de ser y ujú, pues en cuestión de pareja, pues yo soy divorciada, ya ujú, aproximadamente 3 años divorciada, tengo una pareja en la actualidad y ujú, pues es un total apoyo, ¿no? A lo que hago. Yo creo que cada persona conoce con quién está y qué es lo que hace y bueno, tiene que haber mucho respeto a lo que se hace y pues en ese sentido estoy completamente apoyada en todo lo que realizo, ¿no? Es como que y me impulsan, tanto mis hijas como mi pareja me impulsan a hacer las cosas, a decirme, mamá, qué bien que haces esto, ¿no? O mi pareja también estarme diciendo, qué bueno que haces esto, sí, mira, estás bien, vas bien por este camino, entonces pues me siento completamente apoyada. ¿Y qué música es la que te gusta cantar, Araceli? Me llama mucho la atención eso también. ¿Sabes tocar algún instrumento? Fíjate que no, solamente la flauta, Ah, medio muy bien. estaba aprendiendo a tocar guitarra, pero es Ujú, algo que tengo todavía pendiente, me gusta el piano y yo digo, eso es lo que me falta hacer porque ujú, afortunadamente he ido haciendo todo lo que me gusta, ¿no? Digo, es lo que me falta, tocar el piano. ujú, Me gusta, bueno, en algún momento cantaba música clásica, estuve okey, en la Casa de la Cultura con el maestro Jesús Peña, entonces cantaba el Ave María y ese tipo de canciones, ¿no? okey, Clásicas. También cuando tenía 20 años estuve en un grupo musical, cantaba un poquito de todo, música balada, tropical. okey. Últimamente que regresé al canto, pues igual balada, ¿no? Balada o sí, principalmente canciones de ese tipo son las que a mí me gustan, las que están más ¿Qué grupo tranquilas. era? Estuve a los 20 años, estuve con un grupo que se llama Zafiro, todavía está en la actualidad, es de Potrero Viejo. Ah, muy bien. Bueno, pues saludos a los amigos de Zafiro. Mira qué bien. Pues, Araceli, realmente un placer haber platicado contigo sobre toda tu trayectoria académica. La verdad, me llena de satisfacción el tener una amiga que tenga, pues, tantos logros académicos y, sobre todo, también que tenga el apoyo de su pareja, de sus hijas, una excelente ama de casa y me da mucho gusto. Digo amiga porque, bueno, Araceli nos hemos conocido en un grupo también por ahí intelectual, en donde hemos compartido algunas cosas. Yo soy reciente ahí con ellos, pero bueno, me da mucho gusto formar parte también de ese grupo, de ese movimiento, por llamarle así. Pues, Araceli, ¿algo más que desees agregar en esta noche, en esta entrevista? No, pues muchas gracias, Carlos. Realmente pocas veces hablo sobre mí. Siempre son como que preguntas completamente directas en la cuestión académica y solamente agregar que yo creo que cuando nosotros hacemos algo con el gusto, con el corazón, con la emoción, pues es algo que se va a disfrutar y que nos va a dar hasta vida. Yo digo, ¿no? A mí me dan vida mis alumnos, mi trabajo, mis estudios, por supuesto también la familia, pero hay que hacer todo lo que nos gusta y hay que organizarnos porque a veces decimos, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Bueno, pues todos podemos si nosotros nos comprometemos y si somos organizados y vemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pues podemos lograr. Siempre pienso que nuestro pensamiento optimista nos va a llegar a donde queramos y que vamos a lograr todo lo que queramos si es que nosotros verdaderamente lo deseamos y por supuesto nos comprometemos y nos aplicamos a ejercerlo, ¿no? ¿A qué jugabas, ya para terminar, a qué jugabas de niña? ¿Recuerdas tus juegos? ¿A qué jugabas de niña? No sé, cuando Bueno, tenías me gustaba unos cantar, ajá, bailar, me gustaba, yo quería ser doctora, incluso de niña, me ujú, gustaba mucho ya la medicina
jugaba a ser maestra también, y bueno, y todos los juegos tradicionales que conocemos, ¿no? Las ollitas de miel, que encantados, escondidas, carreras y todo ese tipo de juegos, y además muchos juegos de mesa también. Mi papá era muy dado a que tuviéramos siempre juegos de mesa y pues todos los tipos, todos los posibles que teníamos en esa época. Sí, te pregunto porque pues el juego tiene mucho que ver también con lo que ahora somos de grandes, ¿no? Entonces, qué bueno que pues todos esos sueños se fueron manifestando y se fueron materializando. Araceli, un abrazo bien grande, muchas gracias por habernos permitido conocerte un poquito más de la Araceli que es fuera del aula, fuera de los salones de clases, tanto como estudiante como maestra, y que nos permitiste compartir esto con todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Pues muchas gracias, amigos del auditorio. En el próximo programa estaremos también nuevamente charlando con. Gracias, pásela bonito. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.